Esther capítulo 4, comenzando con el verso 13, yo leo el 13, ustedes conmigo el 14 y así nos alternamos hasta el final del capítulo. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, todos, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, todos: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Y todos en el 17, entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Esta historia la encontré, si no me equivoco, en el internet, en una página de historias o ilustraciones bíblicas. Fue escrita por un padre hablando de sus 2 hijitos y esta es su historia. Llevé a mis hijos, Helen de 8 años y Brandon de 5 años, al centro comercial de Cloverleaf en Hattiesburg, Pensilvania, para hacer algunas compras. Mientras íbamos de camino, vimos un camión de 18 llantas estacionado en el centro comercial con un gran letrero que decía zoológico de mascotas. Los niños se levantaron de un salto del asiento y preguntaron: papi, ¿podemos ir? Por favor, ¿podemos ir? Claro, les dije, dándoles a cada uno una moneda de 25 centavos antes de yo entonces entrar a la tienda Sears. Ellos salieron disparados y yo me sentí libre de tomarme mi tiempo para buscar una sierra eléctrica en la tienda. Un zoológico de mascotas consiste en una valla o en una verja portátil levantada en el estacionamiento del centro comercial, con aproximadamente unas 6 pulgadas, 15 centímetros de aserrín y 100 pequeños animales bebés peludos de todo tipo. Los niños pagan su dinero y se quedan encerrados, embelesados con las pequeñas criaturas, mientras sus mamás y sus papás van de compra. Unos minutos más tarde, me di la vuelta solo para ver a mi hija Helen caminando detrás de mí. Me sorprendió ver que ella prefería el departamento de herramientas por encima del zoológico de mascotas. Me incliné y le pregunté si algo andaba mal. Ella me miró con esos ojos gigantes, ojos café, y me dijo con tristeza: bueno, papi, la entrada costaba 50 centavos, así que le di a Brandon mi moneda de 25 centavos. Entonces ella dijo la cosa más hermosa que he oído en mi vida. Repitió el lema de nuestra familia. El lema de nuestra familia es: el amor es acción. Ella le había dado a Brandon sus 25 centavos y nadie ama más a las criaturas peludas y tiernas que Helen. Ella nos había oído a mí y a Sandy, mi esposa, decir: el amor es acción, y ahora lo estaba incorporando en su pequeño estilo de vida. Se había convertido en parte de ella. ¿Y qué crees que hice? Bueno,
no es lo que tú piensas. Y al final les diré. Una de las características del libro de Esther es el hecho de que este libro no menciona el nombre de Dios en todo el libro. Cualquier persona que por encima se dé cuenta de eso diría que es un error. Como un libro de la Biblia no menciona a Dios. Pero al estudiar esta tremenda historia nos damos cuenta que la verdad que este libro enfatiza es el hecho de que a pesar de nosotros no ver a Dios en nuestras circunstancias, Dios detrás de todo está obrando. Eso se llama la providencia de Dios. La habilidad de Dios poder ver más allá o poder ver antes de que las cosas sucedan y actuar en nuestras vidas conforme a lo que Él ya ve. Quiero hablarte en esta noche sobre el tema, el precio alto a pagar por misiones. Padre Dios del cielo, una vez más, Señor, te doy gracias porque me has dado la salud para poder venir. Francamente, Señor, la semana pasada yo no tenía la fe y yo estaba ya literalmente resignado a no venir. Cuando el miércoles pasado tuve la cirugía número 7 en mi esófago. Y fue tanto el dolor que yo sentí que tú estabas cerrando las puertas para yo venir. Y yo hasta había llegado a la conclusión de que era tu voluntad que yo no viniera. Pero de alguna manera u otra, Señor, tú hiciste la obra. Mucha gente oró y aquí estoy. Y es por ti y por tu divina providencia que estoy aquí. De alguna manera u otra tú, Señor, a pesar de lo que pasé la semana pasada, me has dado la fuerza para llegar esta noche, esta semana. Te pido que cumplas tu propósito. Permite, oh Dios, que en esta noche tú hables a nuestros corazones. Danos oído para escuchar lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar asiento. El libro de Esther contiene una de las historias más conmovedoras de toda la Biblia. La historia comienza con el rey Asuero queriendo demostrar la grandeza de su imperio en Babilonia. Como la mayoría de los monarcas de aquellos días, Asuero era un hombre muy orgulloso. Gobernantes del Medio Oriente disfrutaban tener banquetes lujosos, porque cada ocasión era una oportunidad para ellos impresionar a sus invitados con el poder real y las riquezas que ellos poseían. Asuero convocó a todos los gobernadores de todas las provincias de su reino a que vinieran en un espacio de 6 meses a ver la magnificencia de su imperio. No todos podían venir al mismo tiempo. En mi opinión era porque eso causaría que ellos descuidaran sus responsabilidades o deberes en su provincia, y eso tal vez debilitaría el reino por 6 meses. La probabilidad es que el rey los traía a su reino en diferentes tiempos dentro de esos 6 meses. Y una vez él los había traído a todos,
Él entonces convocaba una fiesta de 7 días. Y era ahí cuando todos asistían a la misma vez. En esa fiesta era tanta la embriaguez que eso fue lo que causó que a Asuero se le ocurriera exhibir la desnudez de su esposa, la reina Vasti. Y Vasti, siendo una mujer de principios, rehusó exhibir su desnudez delante de todos esos hombres embriagados y sensuales, y eso le costó el reino. Su respuesta fue una triple ofensa en contra del rey. Fue una mujer desafiando la autoridad de un hombre, que en el Medio Oriente eso era inconcebible. También fue una esposa desobedeciendo las órdenes de su marido. Y ella era una súbdita rehusando obedecer el mandato del rey. Cuando el ego es ofendido, suelta un poderoso veneno que hace que la gente haga toda clase de cosas que nunca harían si fueran humildes y se someten a Dios. Y en realidad, cuando alguien le ofende, lo que se ofende de usted es el ego. Si el rey Asuero hubiera sido humilde, él no hubiera dejado ir a Vasti. Después de todo, ella demostró más carácter y más piedad que él. Pero preocupado por las repercusiones de las acciones de Vasti o de la decisión de Vasti de no exhibir o demostrar su desnudez, y también influenciado por unos hombres malos en su gabinete de consejeros, que pensaban que la acción de Vasti se haría notoria a través del reino del imperio y que causaría que otras mujeres hicieran lo mismo, formularon un plan. Despidieron a la reina de su posición y se promulgó un edicto de buscar una mujer, doncella, hermosa y de agrado al rey para tomar el lugar de Vasti. Eso haría que hubiera temor en el corazón de las mujeres del imperio y generara más respeto a sus maridos. Por causa del libre albedrío que Dios le ha dado al hombre, lamentablemente el hombre hace cosas que no son de agrado ante Dios. La búsqueda de otra reina no era otra cosa que una obsesión de satisfacer los deseos sensuales de los monarcas de aquellos tiempos. Pero, a pesar de eso, Dios en su providencia estaba preparando el escenario para los próximos 2 personajes principales de esta historia. Amán, quien odiaba a los judíos, y Esther, la mujer que Dios usaría para liberar a su pueblo. A.B. Simpson, fundador de la Alianza Cristiana Misionera, dijo lo siguiente: Dios está preparando a sus héroes, y cuando la oportunidad llega, Él los pone en sus lugares en el momento oportuno, y luego el mundo se pregunta de dónde salieron. Este siervo de Dios debió haber añadido que Dios prepara a sus heroínas, porque ciertamente Esther fue divinamente preparada para el nuevo rol de la reina del país. Esther fue una joven judía. Había quedado huérfana en la invasión de los caldeos sobre Judá. Fue criada por su primo Mardoqueo, un judío muy devoto a la palabra de Dios y fiel a su Dios.
Y por la providencia de Dios, ella fue elegida a ser la reina del imperio y la esposa del rey Asuero. Pero un plan malvado fue fabricado por Amán, quien odiaba a los judíos. Y él era uno de los oficiales del rey. Y el plan fue que el día señalado, todos los judíos de la provincia de Babilonia, en todas las provincias, serían asesinados e iba a ser una masacre. Y así como el pueblo judío estaba condenado a morir por el edicto de muerte, este mundo allá afuera está condenado a la muerte eterna por el edicto de muerte del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. La Biblia nos dice que cuando el judío Mardoqueo supo del plan malvado de Amán, se vistió de luto y clamó en agonía por su pueblo. Mardoqueo no tenía miedo de dejarles saber a todos, no solamente que él era judío, pero él no tenía miedo tampoco de irse en contra del plan malvado de Amán. Quiero que miren conmigo en el libro de los Proverbios, dejando su mano ahí en Esther, porque regresaremos al libro de los Proverbios, el capítulo 24, versículos 11 y 12. Proverbios capítulo 24, verso 11 dice así: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Mis queridos hermanos, siervos de Dios, aquí ese pasaje hace bien claro que ni usted ni yo podemos ser neutrales cuando la vida humana está en peligro. Sin embargo, esto lo hace aún más claro todavía, y es que el cristiano no puede estar en terreno neutral cuando sabe que las almas de los hombres están en peligro de la condenación de una muerte eterna en el infierno. Mardoqueo lloraba por la salvación de su pueblo. Yo me pregunto cuántos siervos aquí en tu ciudad a la que Dios te llamó has llorado. Has pasado la noche entera en agonía. Mardoqueo lloraba por la salvación de su pueblo. Y de igual manera nosotros los cristianos debemos sentir agonía por dentro de nuestras entrañas, por la gente sin Cristo en este mundo. Debemos clamar por la salvación de la gente y clamar a Dios para que Dios envíe obreros a la mies. Pero me temo que lo opuesto es cierto. Somos más inclinados a vivir en nuestros placeres, gozar de nuestras posesiones o riquezas o dinero o nuestra comodidad, sin pensar en ningún momento en la necesidad horrenda que la gente tiene de encontrar a Cristo. Mardoqueo sabía que aunque el pueblo estaba sin esperanza, que había una esperanza, porque en el reino había una judía que podía hacer algo al respecto. Y eso fue lo que causó que su jornada de luto terminara ante la puerta del palacio del rey. Y tal vez la intención de Mardoqueo fue que de alguna manera u otra alguien le hiciera saber a la reina Esther que él estaba de luto por causa del edicto malvado de Amán. Y eso fue precisamente lo que sucedió. Fue ahí cuando Mardoqueo le hizo saber a la reina Esther del plan de Amán
y de la responsabilidad que ella tenía de detener a Amán de llevarlo a cabo. Y el plan del diablo es llevarse a todo el mundo que él pueda llevarse al infierno. El diablo sabe que él está condenado al infierno. Él sabe que su lugar eterno y al final de todo, él estará en tormento en el infierno con sus demonios por toda la eternidad. Él no tiene salida. Él sabe bien que él ya está destinado. Es un enemigo fracasado y derrotado. Pero él tiene el plan de llevarse a todo el mundo que él pueda llevarse al infierno. Y alguien debe detenerlo. Al principio, Esther no quiso pagar el precio. Su respuesta fue egoísta, tal vez apegada a lo material. ¿Por qué? Porque ella ahora, como reina, gozaba de privilegios, de beneficios que antes no había tenido cuando vivía en Judá y menos como huérfana, que nunca había tenido cuando vivía a escondidas en Susa para esconder su identidad judía. Y qué fácil se le hizo a ella echar a un lado la necesidad de su gente, no ser sensible, sino ser egocéntrica, pensar en ella misma. Y así hoy día los cristianos no quieren pagar el precio, porque reconocen que el precio a pagar envuelve un sacrificio de ellos mismos, un sacrificio de lo que ellos tienen. No reconocemos el sacrificio que Dios pagó en dar a su Hijo unigénito para salvar nuestras almas. El precio que Jesús pagó por nosotros. Preferimos enfocarnos en lo material. Preferimos concentrarnos o enfocarnos en lo cómodo. Preferimos enfocarnos en lo temporero. Y nada de lo que obtenemos aquí nos los vamos a llevar con nosotros al cielo. Lo material y lo terrenal aquí se queda. Y de hecho, de la única manera que podemos darle valor eterno a lo que está aquí, que es temporero, es invirtiendo lo temporero en eso que es eterno. Pensamos que si damos lo que tenemos para que otros puedan escuchar el evangelio, que lo estamos perdiendo. Pensamos que si damos nuestras posesiones, si damos nuestro dinero, si damos aún a nuestros hijos para que sean usados por Dios para el avance de la obra misionera, que nosotros somos los perdedores. La verdad es que ser generoso va en contra de nuestra naturaleza humana. Nuestra propia lógica nos hace pensar que para poder tener hay que retener. Cuando la Biblia dice dad y se os dará. Lo leemos, lo escuchamos, lo reconocemos, lo repetimos, lo sabemos, pero no pagamos el precio. Les quiero decir por qué es que no pagamos el precio. Por misiones. Número uno, porque no queremos ir del dolor a la acción. Tenemos carga por el pecador. En realidad, en mi opinión, lo que tenemos es lástima por el pecador. Pero no hacemos nada al respecto. Queremos que el misionero pague el precio, pero iglesia, no entendemos que ellos no son los únicos que deben pagar el precio. Los miembros de las iglesias locales deben pagar el precio también. Tú dirás, pastor, yo no tengo mucho ingreso.
Entiendo que en nuestra mente pensamos, ¿cómo vamos a poder dar de lo que no tengo? Pero este asunto de promesas de fe no es asunto del dinero que usted tiene. Promesas de fe no tienen nada que ver con su dinero. Primeramente no es suyo, es de Dios. Pero no tiene nada que ver con el sueldo que te ganas, con el ingreso que tienes, el presupuesto. Ustedes que ahora se van a poner a pensar cuánto vamos a dar a misiones este año. A ver, mi amor, ¿cuáles son los gastos y cuál es la entrada? Pues tenemos el gasto del carro, de la casa, de la gasolina y esto y la comida. Y tú sabes que nuestros hijos comen más que un cáncer, que son unos buitres que se comen hasta los clavos de la casa. Ok, cuando pagamos todas las cuentas nos sobra algo, pues no nos sobra mucho, pues entonces no tenemos para dar. Bueno, primeramente, si usted tiene que ver lo que usted va a dar, ya no es fe. La promesa de fe no tiene nada que ver con eso. La promesa de fe tiene que ver con su fe y con el dinero de Dios. Tiene que ver con el hecho de que usted le va a preguntar a Dios, Señor, ¿cuánto tú quieres que yo dé a misiones este año? ¿Cuánto tú quieres que yo dé? $1,000 este año, $5,000 este año. Ok, lo que tú pongas en mi corazón, yo voy a confiar de que tú me lo vas a dar y yo lo voy a dar. En otras palabras, Dios va a dar a través de ti. La Biblia está llena de ejemplos de cómo alguien dio lo que no tenía. Y Dios milagrosamente no solo multiplicó, pero también cuidó de la persona que lo dio. Si tan solo pudiéramos comprender que Dios no nos va a abandonar. Dije que Dios no nos va a abandonar. Si tan solo pudiéramos comprender que todo lo que necesitamos es confiar en un Dios que es dueño de todo. Que Él nos ha dicho que si nosotros suplimos las necesidades de los misioneros, Él suplirá nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. En Primera de Reyes, el capítulo 17, tenemos una historia de impacto de una viuda en tiempo de sequía, en el tiempo donde la nación de Israel estaba sufriendo el castigo de Dios. Elías, el hombre de Dios, había causado que Dios cerrara las llaves del cielo y que no lloviera en todo el país. Dios lo mandó al arroyo de Querit y allá Él mandaba a los cuervos a que le dieran de comer y le llevaran arepas. Eso está en el hebreo. Cuando el río se secó, Dios lo ordenó a que fuera a una ciudad llamada Sarepta. Y en el verso 8 le dijo, en el verso 9 Dios le dijo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí, vete a dormir allá, a vivir ahí. Y he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda. Y si usted conoce algo de las escrituras, sabe que una mujer viuda, si no tenía trabajo, si no tenía sustento de alguien que la cuidara, ella estaba destinada a morir. Dice la palabra de Dios que él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar, prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era su última comida.
Elías le dijo: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de eso que tienes una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Te garantizo que esa viuda pensó: yo no va a haber, no va a sobrar, te hago a ti primero y ya no va a sobrar. Y entonces él le dijo: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Y entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. La viuda de Sarepta dio lo que ella necesitaba. La viuda de Sarepta escuchó lo que el hombre de Dios le dijo. La viuda de Sarepta dio creyéndole a Dios, a pesar de que las circunstancias no se miraban favorables. La viuda de Sarepta hizo un compromiso con el hombre de Dios de darle a él primero y luego a su familia. La viuda de Sarepta cosechó los beneficios de poner a Dios primero. Ella recibió en cambio de la torta que ella dio y sacrificó 3,285 comidas para ella y para su hijo. 3 comidas por día, por 365 días del año, 3 años. Y de hecho, porque la viuda mitigó una necesidad, Dios entonces mitigó una necesidad más grande. Porque luego en el capítulo 17 y en el verso 17 dice que después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Y él le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama, y clamando a Jehová, dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedando, me estoy hospedando, has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre, y le dijo: Elías, mira, tu hijo vive. Y entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Dios mitigó una necesidad más grande. El niño que dio los panes y los peces, en el capítulo 6 de Juan, para alimentar a más de 20,000 personas. Ustedes conocen la historia. El nombre del niño no es mencionado. Andrés aparentemente lo vio, o el niño vino donde él y tal vez oyó la conversación. Le ofreció la merienda que él tenía, y con esa merienda Dios alimentó a más de 20,000 personas. El muchacho dio lo que alguien le había dado. Le garantizo que lo más probable es su mamá le dio la comida. El muchacho dio lo que él pudo haber usado. El muchacho dio sin importarle quién recibiría el crédito. Este muchacho estaba en el lugar correcto, en el momento correcto. Se le presentó la oportunidad de dar porque alguien más vio la necesidad. Había una multitud. Regresa a la casa con 12 canastas de pan.
Tú mitigas las necesidades de otros y Dios mitiga las tuyas. No hay restricciones en cuanto a quién pueda dar. No importa el tamaño, no importa la edad, no importa el país, si eres hombre, mujer, si eres niño o niña, si eres joven o eres señorita, no importa. Es sorprendente ver lo que Dios puede hacer con alguien a quien no le importa quién reciba el crédito. Este muchacho recibirá el crédito por toda la eternidad por haber alimentado a más de 20,000 personas cuando él sacrificó su merienda. No basta llorar, no basta orar por los perdidos, no basta orar por los misioneros. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú por la obra misionera? ¿Cuánto vas a sacrificar para que otros vayan? Para que otros prediquen la palabra de Dios a personas en lugares donde ni tú ni yo podemos ir. ¿De qué vale la carga? ¿De qué vale la lástima? ¿De qué vale la compasión si no hacemos algo al respecto? Porque es que no pagamos el precio por misiones. Porque no estamos dispuestos a ir del dolor a la acción. Número 2, porque nos recostamos de lo que tenemos en lugar de lo que podemos ganar. Misiones requiere sacrificio. Misiones requiere que demos. Misiones requiere que tengamos compasión, que nuestras entrañas se muevan, se compunjan. Misiones requiere una vida rendida a vivir por otros. Una vida no egoísta, una vida de sacrificio para que otros tengan la oportunidad de aceptar el regalo de salvación. Cuando viene a nuestra promesa de fe y a nuestra ofrenda a misiones, tenemos que entender que Dios te dará eso con lo que pudieras quedarte y mitigar tu necesidad, pero tú lo das confiando que Dios va a mitigar tus necesidades. Entendamos que lo que damos para la obra misionera no lo vamos a perder. Puede que tengas que perder algo aquí, pero lo que perdemos aquí no puede compararse a lo que ganaremos cuando estemos en el cielo por haberlo invertido en la obra misionera. ¿Por qué no pagamos el precio a misiones? Número 3, porque no queremos reconocer que este es nuestro tiempo. En Lucas capítulo 12, versículos 54 al 56. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas. Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Cómo no distinguís este tiempo? Hoy es cuando más dinero ganamos. Hoy es cuando más dinero hacemos. Hoy es cuando más tecnología hay. Hoy es cuando más recursos poseemos. Hoy es cuando más libertad tenemos. Hoy es cuando más podemos hacer para que la gente escuche el evangelio. Eso fue lo que Mardoqueo quiso hacerle ver a la reina Esther. Ella estaba en la posición de salvar al pueblo de la muerte. Ella no lo quería aceptar, pero Mardoqueo se lo hizo ver. Por eso fue que en Esther capítulo 4 y en el versículo 14, él le dijo a Esther: si tú callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe, o pudiéramos decir, pero quién sabe, Esther, si para esta hora es que Dios te puso en el reino. Hermanos, si no reconocemos nuestro tiempo, Dios puede levantar a otros para que la gente sea salva. Pero ¿por qué Dios tiene que hacer eso? ¿Y por qué tiene que ser así cuando Dios nos ha dado a nosotros la oportunidad?
Colombia ahora mismo está en una posición donde Dios puede abrir las puertas y puede abrir las llaves del cielo, las ventanas del cielo, y todo el país puede escuchar el evangelio. Pero ¿por qué no queremos pagar el precio por misiones? Porque no queremos dejar de pensar en nosotros. Esther sabía que ella era huérfana. Siempre tuvo que depender de que otra persona cuidara de ella. Y nos acostumbramos a que otros nos den. Y nos acostumbramos a recibir. Y si tú eres de esos misioneros que viniste a esta conferencia para ver cuánto puedes recibir, tengo noticias para ti. Yo no tengo mucho que darte. Yo espero que tú hayas venido a esta conferencia buscando la oportunidad para dar. Debemos recordar las palabras de Cristo, que es más bienaventurado dar que recibir. Misiones no es solo orar por los misioneros. Misiones no es solo orar por los perdidos. Misiones es dar de gracia de lo que de gracia recibimos. Misiones es sacrificarnos para que otros sean ayudados. Misiones es un amor de sacrificio. Helen le había dado a Brandon sus 25 centavos. Y nadie amaba más a las criaturas peludas y tiernas que Helen. Ella nos había oído a mí, a Sandy, mi esposa, decir: el amor es acción, y ahora lo estaba incorporando a su pequeño estilo de vida. Se había convertido parte de ella. ¿Qué crees que hice? Bueno, no es lo que tú piensas. Tan pronto como terminé mi compra, llevé a Helen al zoológico de mascotas. Nos paramos junto a la valla y vimos a Brandon volverse loco acariciando y alimentando a los animales. Helen estaba parada con las manos debajo de su barbilla, apoyada en la valla, y solo miraba a Brandon. Yo tenía 50 centavos haciéndome un agujero en mi bolsillo. Pero nunca se los ofrecí a Helen. Y ella nunca me los pidió. Ella conocía el lema de nuestra familia. Pero no es solamente el amor es acción. Es el amor es sacrificio en acción. El amor siempre paga un precio. El amor siempre cuesta algo. El amor es caro. Cuando amas, los beneficios se acumulan en cuenta de la otra persona. El amor es para ti, no es para mí. El amor da, el amor no agarra. Helen le dio sus 25 centavos a Brandon porque sabía que si ella iba a vivir el lema de nuestra familia, tenía que probar que lo que es el sacrificio. Ella quería experimentar ese lema de nuestra familia en su totalidad. El amor es sacrificio en acción. ¿Qué vas a hacer por el campo misionero? Si verdaderamente te aman, tú amas y te importan las almas perdidas, quiero que sepas que te va a costar. Vas a tener que sacrificar, pero no es porque lo vayas a perder. Es que lo que pierdas aquí, allá arriba, lo vas a ganar. Padre Señor, cuánto necesitamos entender el sacrificio que debemos hacer para que los misioneros lleguen a sus lugares, para que las almas escuchen el evangelio, para que iglesias sean levantadas, para que esas iglesias también entonces comiencen a producir cristianos que den a la obra misionera. Señor, el plan es bien simple. Tú, Señor,
diseñaste ese plan. Tú tienes el dinero en el cielo para que la obra misionera sea alcanzada, sea propagada, para que el evangelio llegue a toda criatura. No hay nada allá en el cielo que te impida que tú puedas darnos lo que necesitamos para que toda criatura escuche el evangelio. Ayúdanos, Señor, entonces a que cuando lo recibimos aprendamos a ser cristianos que sacrificamos para que otros vayan, para que otros reciban, recordando las palabras de nuestro Señor, que más bienaventurado es dar que recibir. Con cabezas inclinadas, ojos cerrados, voy a pedir al pastor que venga.